Les decía entonces que el concepto de nulidad del acto procesal parte de entender primero cuándo algo es nulo, cuándo un acto es nulo, ¿verdad? Y bueno, la palabra nulo viene del latín nullus, que significa falta de valor, carencia de fuerza para obligar o para tener un efecto. Entonces eso significaría que si hay un acto que tenga falta de validez o que tenga pierda su fuerza para ser obligatorio o pierda su fuerza para tener un efecto, entonces es nulo. Y por lo tanto hay que pasarlo por esa zaranda de la nulidad de los actos, ¿verdad? Por ese filtro. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la nulidad de los actos? Bueno, la razón legal o la ratio legis de la obligatoriedad de las normas es fundamentalmente el principio de nulidad de los actos, ¿verdad? Que las normas son obligatorias y las disposiciones que se emiten en los procesos, eh, con su sentencia, como ya habíamos hablado, pues se vuelve obligatorio. Entonces, lo que se busca con este principio de nulidad de actos es asegurar la defensa en el juicio de las personas y de los mismos derechos que están eh, presentándose en el juicio, ¿verdad? Que es un principio pues consagrado, ya sabemos, tanto en los principios fundamentales del proceso y en las constituciones y en las leyes. Entonces la finalidad es esa, la razón legal para asegurar el proceso, para asegurar el respeto de las personas y de los derechos de estos. Entonces ahí encontramos el fin. Es una defensa pues del proceso. Cuando aplicamos la nulidad de los actos en nuestros procesos, bueno, en nuestros dos grandes códigos, encontramos en el 201 y en el 201 del procesal civil y en el 166 del procesal penal. El 201 pues nos establece que cuando hay un incumplimiento de requisitos, cuando se ha incumplido un requisito que exige la ley, entonces hay posibilidad de anular ese acto. Digamos, si en una audiencia violentamos uno de los requisitos esenciales o en la evacuación de un medio de prueba violentamos un requisito procesal, entonces ese acto que se ha desarrollado tiene vicio de nulidad. O si en un auto, en una resolución judicial, en un auto se han violentado principios fundamentales, contemplados en las leyes, tiene vicio de nulidad y hay que corregirlo. Entonces, es lo que establece este 201 del Código Procesal Civil, ¿verdad? Que se haya incumplido con un requisito con relación a los actos procesales, ¿verdad? Entonces da lugar a la nulidad o su anulabilidad, que es, porque la nulidad puede ser total o parcial, podemos anular parcialmente un acto, solo una parte se anula y se corrige, se enmienda, ¿verdad? O podemos anular completamente todo y volver a iniciar donde se produjo ese efecto. Ya vamos a ver eso que hablan estos códigos. Y el procesal penal pues también habla del principio de la excepcionalidad de la nulidad, ¿verdad? Que la inobservancia de las normas eh, y solo producirá pues la nulidad de los actos procesales, ¿verdad? Actos procedimentales, dice el código, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Cuando se establezca expresamente, sin perjuicio, ¿verdad? En la materia penal está la advertencia de que si hay responsabilidad penal, civil o disciplinaria, pues deberá de recaerse. Por ejemplo, si un acto no se observó la norma o se incumplió con uno de los requisitos, puede haber una responsabilidad de parte de los funcionarios, ¿verdad? O de los que han provocado ese acto de nulidad. Ya les decía, en una audiencia, por ejemplo, que el juez no le sea la palabra a una de las partes o que en la evacuación de una prueba no se encuentre presente el imputado o su defensor, entonces eso tiene totalmente un vicio de nulidad de ese acto. Supongamos que vayamos a hacer una inspección judicial al lugar donde ocurrieron los hechos y el juez únicamente va con el Ministerio Público, no lleva ni siquiera o no le notifica de ese acto procesal al defensor. Entonces, está inobservando las normas, está incumpliendo con los requisitos que establecen las leyes
y por lo tanto, pues tiene vicio de nulidad ese acto y posiblemente una responsabilidad incluso hasta penal. Aquí en el orden siempre de la ley establece responsabilidad penal, civil y disciplinaria, pero lo más leve lo dejan de último y la penal, que es la más fuerte, pues queda de inicio. Entonces, vamos a decir que hasta puede haber una responsabilidad penal, ¿no? Ya, ¿en qué? Los jueces prevarican, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se puede dar. Bueno, hay que identificar cuáles son las clases de nulidad. A ver, ahí está. Bueno, en ambos códigos se hace una relación enumerada de las nulidades. He querido plasmárselas de esta manera para que sea tal vez un poco más dinámica, haciendo una comparativa. Entonces, puede haber nulidad en cuanto a la competencia del órgano jurisdiccional que está conociendo la causa, del juzgado donde hemos interpuesto la acción. Y en el procesal civil, pues en el numeral 1 y 2 del artículo 212 se establece estas circunstancias sobre la falta de competencia, ¿verdad? Cuando se produzcan o ante un tribunal que le falta jurisdicción o competencia objetiva y funcional. Y cuando se produzcan por falta de competencia territorial. Entonces estábamos hablando en esos dos numerales de las tres modalidades de competencia, ¿verdad? Que contempla el mismo Código Procesal Civil y que son las que existen, ¿no? Entonces, si hay falta de competencia de un órgano jurisdiccional, pues todos los actos que se realicen ahí son nulos. Por ejemplo, si sometemos ante un juez de paz un delito, una acción que es delictiva, la conciliamos, por ejemplo, en un juzgado de paz, es totalmente nulo todo el acto, porque el juez de paz no es competente para conocer delitos. ¿Verdad? O si lo ponemos a disposición del juez de paz la decisión, ¿verdad?, que se vaya a juicio por una cuantía superior a los 100.000 lempiras, pues también sería nulo todo ese proceso. Tendría que irse a uno de letras, por lo tanto, se puede alegar nulidad de las actuaciones. En el Código Procesal Penal, pues se establece en el 166, también en los numerales. Vamos a ver que en estos dos artículos, cuando hablemos de las clases de nulidad, el 212 para el procesal civil y el 166 para el procesal penal, son los que estarán hablando de las clases de nulidad. Bien, el procesal penal dice que con inobservancia de las disposiciones concernientes al nombramiento, la capacidad, jurisdicción y competencia de los órganos jurisdiccionales o de sus integrantes, ¿verdad? Recordemos que en cuanto a la competencia, no solo hablamos a esa parte, sino que también aquella parte de la recusación, ¿no? Si un juez tenía causales para recusarse y se llevó incluso hasta la sentencia el caso, ¿no? Y el juez pues favoreció y la parte que se había afectada pues obviamente no se había enterado que tenía un vicio, por ejemplo, que hubiera sido primo del abogado que estaba defendiendo a una parte y no se percató de eso. Entonces, aunque el juez emita la sentencia, entonces puede anularse todo el proceso, ¿verdad?, por esa nulidad, por esa falta de competencia. Luego, pues, la inobservancia, esta es otra clase de nulidad. Hay una nulidad en cuanto a la competencia, nulidad en cuanto a la inobservancia sin presencia del profesional o de la parte, que es lo que les mencionaba. Bueno, el procesal penal dice que con inobservancia de las disposiciones concernientes a la intervención y participación del imputado en el procedimiento y las relativas a su representación y defensa. Entonces, si en los actos procesales no está presente el imputado, o al menos no está presente su abogado, entonces es nulo el acto. Lo mismo el procesal civil, en el numeral 5, dice cuando se realizan sin intervención del profesional del derecho en los casos en que la ley lo establezca como obligatoria. Entonces, no se pueden hacer los actos sin presencia del abogado, mínimo. Y si se puede, de la parte o del acusado. Y ya sabemos que esa es una nulidad fija si se inobserva esa parte. Otra clase de nulidad en cuanto a la intervención, bueno, cuando se prescinda de las normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa se haya producido indefensión. O sea, si se ha prescindido de alguna norma de procedimiento, como por ejemplo,
el cederle a una palabra, a una parte de la palabra para que pueda interrogar a un testigo. Entonces el interrogatorio del testigo, si estamos en una audiencia probatoria, interrogando a un testigo, y solo le cedo yo la palabra a una de las partes, y la otra le digo, no, ya le hizo preguntas suficientes a esta parte, pasemos al siguiente medio. Pero ese acto tiene total vicio de nulidad, porque estoy inobservando, ¿verdad?, las reglas de procedimiento, normas esenciales de procedimiento. Estoy prescindiendo de ellas y por lo tanto estoy causando indefensión para la otra parte. Entonces es fundamental esto. Y si no pasa, pues anulo, ¿verdad? Busco la nulidad. También cuando se realizan sin intervención del profesional del derecho en los casos que la ley establezca. Esto es también en consonancia con lo que hablaba anteriormente de la inobservancia, ¿verdad? Y el procesal penal pues habla que con inobservancia de las disposiciones concernientes a la iniciativa de fiscales, acusadores privados y a su participación en los actos en que su intervención sea necesaria. Entonces estamos hablando de eso, que es necesario que intervengan las partes, pues hay que darle la palabra, hay que darles la oportunidad procesal. Recordemos que el principio de concentración es básico en los procesos y por lo tanto si yo omito, si yo prescindo de esa regla, pues el acto es nulo. ¿Sí? O cuando son también, este es otra clase, cuando los actos son desarrollados con violencia o intimidación. Cuando por error, establece el procesal penal, cuando por error sobre sus presupuestos de hecho o bajo violencia física o intimidación racional y fundada de un mal inminente grave, sin perjuicio de las responsabilidades en que podría incurrir la persona causante de la violencia e intimidación. Entonces, si se ha causado con intimidación el acto, pues entonces es nulo. Lo mismo es el procesal civil, cuando se realizan bajo violencia o intimidación. Es decir, cuando aquí puedes venir de cualquier lado la intimidación o la violencia, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos, imagínense en estos casos tan complicados como los de crimen organizado, ¿no? Y obligan de repente a una de las partes, pueden obligar al juez, pueden obligar al fiscal, pueden obligar al defensor, o sea, a cualquier parte puede estar expuesta en una situación de estas, ¿verdad? Y si supongamos eh, eh, quienes están siendo acusados por este tipo de delitos intimidan al fiscal diciéndole no presente ese medio de prueba, ¿verdad? Porque si presenta ese medio de prueba, ya le conozco a su mamá, a su papá, a sus hijos, a su abuelita, y si se murió su abuelita, se la revivo, como dijo aquel, ¿verdad? Entonces, esos son actos de intimidación a los que están expuestos las partes. Y si se desarrollan esos actos en el proceso, mediante estos criterios, pues tienen total clase de nulidad y por lo tanto se puede ese juicio o ese acto declarar sin efecto, sin valor y efecto. Otra clase de nulidad, ya estas dos son prácticamente las últimas. En materia penal encontramos pues unas disposiciones, pero que también se pueden aplicar en la materia civil, ¿verdad? Estas están establecidas en el numeral 5, 6 y 7 del mismo artículo 166, que dicen pues que con infracción de las normas esenciales del procedimiento, ¿verdad? Si se ha infringido las normas especiales del procedimiento, que impidan que el acto logre su finalidad, ¿verdad? O con infracción de los principios de igualdad de partes, de audiencia, contradicción, asistencia, defensa, o sea, cualquier vicio contra los principios del proceso, o con violación de los derechos y libertades fundamentales de la persona consagradas en la Constitución y los tratados, ¿no? Entonces, básicamente, pues, estos tres numerales bien podrían estar en uno solo, pero lo establece de esta manera especial el proceso penal. Y luego, pues, el civil nos dice también que en los casos que este código y las demás leyes lo determinen, o sea, cualquier situación que la ley prevenga como un acto de nulidad o que califica para ser anulable, pues, deberá hacerse de esa manera, ¿verdad? Bien, ¿estamos claros hasta ahí con los actos de nulidad o con las clases de nulidad? ¿O hay alguna duda? Si no, pasamos pues a lo siguiente, que es ¿quién puede solicitar? ¿Quién puede solicitar? Vamos a ver, voy a hacer algo aquí para estar checando. Ok. ¿Quién puede solicitar la nulidad? Bueno, obviamente las partes, básicamente que a instancia de las partes, los actos procesales, el procesal civil dice,
que contengan irregularidades serán anulables a instancia de la parte, siempre que no sea posible subsanarlos. Si se pueden corregir, acordémonos, los actos procesales se pueden subsanar, se pueden corregir, pero si no hay manera de subsanarlos, pues entonces los anulamos. Y, eh, y bueno, y también el procesal penal establece que las personas que puedan solicitar la nulidad, pues son la misma parte perjudicada. La parte que esté perjudicada es la que va a solicitar la nulidad. Pero de oficio también se puede solicitar o establecer la nulidad. El artículo 214 del procesal civil en su numeral 2 dice que sin perjuicio de que las partes lo hagan, el tribunal podrá de oficio, ¿verdad? Antes de que hubiera sentencia de resolución que ponga fin al proceso, declarar la nulidad. O el procesal penal, que en el 168 eh, también habla de la declaración de nulidad de oficio. Y lo cito, en los casos expresamente establecidos por el código, el órgano jurisdiccional puede apreciar o podrá apreciar y declarar la nulidad por propia iniciativa, sin que la parte se lo pida. O sea, esto es fundamental, ¿verdad? Los jueces son garantes del derecho. Entonces, si el juez percibe que hay un vicio de nulidad, por ejemplo, que hay una intimidación para la evacuación de un medio de prueba, entonces voy a percibir y anular, ¿verdad? O anular el acto de oficio. Claro, tendrá que fundamentar y motivar su decisión, pero lo puede hacer. Entonces, resumiendo prácticamente que quienes pueden solicitar la nulidad, pues tanto las partes perjudicadas como el mismo juez, ¿no? El de oficio. ¿Cuándo se puede solicitar? En materia penal lo encontramos en el 167, que la nulidad de los actos durante la etapa preparatoria del proceso en la primera audiencia. Bueno, esto lo podrán comprender con mayor claridad seguramente cuando lleven el proceso penal. Pero ya les digo, son 3 etapas, ¿verdad? Les adelanto, son 3 etapas del proceso penal. La etapa preparatoria, la etapa preliminar o intermedia, se le dice también, y la etapa de juicio oral y público. Entonces, aquí habla los momentos. El proceso, el 167 habla cuando vamos, si hemos detectado vicio de nulidad durante la etapa preparatoria, pues en la primera audiencia. La etapa preparatoria comprende de todo lo que es la investigación del proceso, la declaración de imputado, la presentación del requerimiento, etcétera, hasta la audiencia inicial. Entonces, esa es etapa preparatoria. Y bueno, si se han detectado algunos vicios de nulidad ahí, se hará en esa audiencia. Si es durante los realizados en la audiencia preliminar, o en la audiencia preliminar, que se considera etapa preliminar, antes del auto de apertura a juicio, antes de que el mismo juez diga, bueno, se declara la apertura del juicio y pasa allá. Y si son realizados en el auto de apertura a juicio, pues en el momento de la fase de preparación del juicio, que ya es en el tribunal de sentencia. Eso es lo que establece. En esos momentos vamos a poder presentar nuestra petición de nulidad. O el juez puede pronunciarse, ¿verdad? O el tribunal podrá pronunciarse en esos momentos. Las causas de nulidad son por hechos sobrevenidos posteriormente o hechos presentes que no hubieran sido conocidos, pues en la audiencia anterior al debate, tal como lo establece el 316 del mismo Código Procesal Penal, y las producidas en el curso del debate durante la tramitación de un recurso, ¿verdad? Es decir, que si se produce un acto de nulidad durante el juicio, pues una vez se esté el espacio para poder interponer recursos, se hará, ¿no? Se interpone el recurso. De hecho, en las audiencias en materia penal y también en las de civil, vamos a decir, pero en la audiencia en materia penal, en un tribunal de sentencia, inician cediéndole la palabra a las partes para que propongan los incidentes, los defectos procesales, presenten nulidades. Entonces, se les dé ese espacio para que se pueda sanear el proceso antes de que se llegue al debate, ¿no? Entonces, eso. En materia civil, pues es un poco más sencillo, porque, bueno, el proceso en materia civil tiene menos audiencias. Vemos en el artículo 215
¿Cuándo se puede proponer o cuándo se puede solicitar la nulidad? Pues en el momento en que se advierta, cuando nos demos cuenta. En el mismo momento que nos damos cuenta, podemos hacerlo por escrito o si es en una audiencia lo hacemos oral, ¿verdad? Si la causa de nulidad se diera o adujera durante la primera o la segunda instancia, o sea, estamos hablando la primera instancia en el juzgado y la segunda instancia en etapa de apelación, ¿verdad? De un recurso. El tribunal puede decidir de plano, ¿verdad? Inmediatamente sobre esa cuestión. ¿Sí? Muy bien. Están llamando, mandando mensajes. Bien, entonces, ahí estamos claros con los momentos cuando se puede pedir. ¿Cuáles son los efectos y el alcance que tiene la nulidad? Bueno, tanto el procesal civil como el penal, aunque no lo dicen literalmente, pero sí que tienen esa esencia, el efecto y el alcance que tiene la nulidad. O sea, si se declara una nulidad, ¿qué es lo que pasa? A eso vamos. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el proceso civil, si se declara, o sea, si se estima la nulidad, es decir, si se declara con lugar la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto. ¿Verdad? Entonces vamos a regresar el proceso a donde se había cometido el error. Y se seguirá el procedimiento, ¿verdad? Nuevamente conforme a los establecimientos legales. ¿Verdad? Si se desestima, miren, ojo esto, ¿eh? No vamos a meter nulidades solo porque voy a cobrar más, porque quiero dilatar el proceso, ¿verdad? No, la nulidad no es que la vamos a poner así a lo loco, ya nos dice el mismo 215, numeral 5 del Código Procesal Civil. Si se desestima la solicitud de nulidad, es decir, si se declara sin lugar, se condenará al solicitante en todas las costas del incidente. O sea, todo lo que genere, todas las costas procesales que genere eso, ¿verdad? Se van a condenar al que pidió la nulidad. Y en caso de que el tribunal entienda que se promovió con malicia, como les digo, con el ánimo de únicamente retrasar el proceso o generar, ¿verdad? Más litispendencia, entonces, además de las costas, se le pondrá una multa de un medio a 2 salarios mínimos al abogado. O sea que pueden estar en juego hasta sus honorarios si se pone a usted a pedir nulidades. Por eso es que no es que los abogados que más molestan son los mejores, ¿verdad? No, no se trata de eso, sino que los que tengan criterio. Entonces no vamos a pedir nulidad solo porque sí. Y el proceso penal, pues habla del alcance de la nulidad, ¿verdad? Y la conservación de los actos procesales. Entonces, ¿qué es lo que refiere? Bueno, que declarada la nulidad, si se declara con lugar, carecerá de valor y efecto alguno o solo el acto viciado, ¿verdad? Sino también todos los que hayan realizado con posterioridad. O sea, lo que dice el mismo proceso civil, que se regresa las actuaciones a donde estaban, a donde se provocó el error. Y cuando se declare la nulidad parcial de un acto, porque puede ser parcial, solo un error que se cometió, pero no es todo el acto nulo, entonces los efectos nos extenderán a las partes que no han sido afectadas por ella, ¿verdad? Solo se va a corregir en lo que se ha afectado a las partes. Muy bien. Continuamos. ¿Cuándo se puede solicitar? Bueno, esto yo creo que se me había repetido. No, esto fue que puse el anterior. La conservación de los actos. Continuando siempre con esta parte de la eficacia y el alcance, pues la nulidad de un acto procesal no implica la de que los actos sucesivos son independientes, ¿verdad? Sino que sufren el efecto que se dio al inicio. Entonces se va a conservar el acto desde donde se inicia, desde donde se provocó el error. Y cuando la nulidad no lo afecta, es lo mismo que decía el artículo anterior del Código Procesal Penal, ¿verdad? Es lo que establece este 217 del Procesal Civil. Y es lo que se expresa en el 169, párrafo tercero del Procesal Penal, al establecer que la nulidad de un acto no lleva consigo la de las actuaciones sucesivas, ¿verdad? Que son independientes, ni la de aquellas cuyo contenido había permanecido invariable, ¿verdad? Sino que únicamente se va a cambiar lo que merece ser cambiado. ¿Sí? No vamos a destruir todo el proceso si no es necesario. Entonces vamos a conservar lo que nos sirva.
Bueno, una vez se ha declarado la nulidad y que nos toca volver a regresar, pues viene estos dos efectos que son la subsanación del proceso y el saneamiento del proceso. La subsanación puede ser de tres formas, tal como lo vemos aquí en pantalla. Puede ser por renovación, por convalidación o por enmienda. Por renovación, bueno, sustituyendo el acto procesal nulo por otro que sea válido, previa declaración del primero. O sea, hay que declarar primero la nulidad, que es todo lo que hemos estado hablando, y luego sustituimos ese acto nulo por uno correcto. Ese es por renovación. Por convalidación, bueno, adquiriendo eficacia y validez el acto nulo por la actividad de la parte afectada. Es decir, que si existió un acto procesal que tenía un vicio de nulidad, pero nadie se percató de eso, ¿verdad? Nadie, ni la parte afectada, ni el órgano jurisdiccional de oficio se enteró y se llega a la sentencia y supongamos que no le afecta, ¿verdad? Que la resolución no le afecta, aunque hubo un acto procesal nulo, entonces queda convalidado ese acto nulo. O aún si le afecta, pero no interpone ningún recurso y la sentencia queda firme y cosa juzgada, entonces igual queda convalidado. No vamos a poder pedir una nulidad después de que hayan pasado los momentos procesales. Por eso hay que estar atento en los momentos en que podemos interponer la nulidad. Si no, quedan convalidados. Y eso tiene el efecto de subsanación. Queda subsanado el acto. Y por último, el por enmienda, que remedia o soluciona los defectos que dan origen a las excepciones dilatorias. Es decir, ese sí que de plano enmienda, ¿verdad? Todo el defecto que procesal. Si no es una parte, sino que es todo lo que hay que corregir. Y bueno, ¿cómo se da la subsanación en materia civil? El 214 nos habla de esto. La subsanación en materia civil, pues, establece que antes de que hubiera recaído la resolución, antes de que hubiera recaído la resolución que ponga fin al proceso, es decir, antes de la sentencia definitiva, y siempre que no proceda a subsanación, ya veíamos, ¿verdad? Que siempre que no se pueda subsanar, entonces anulamos. Entonces, pero siempre antes de la sentencia. Si ya se emitió la sentencia definitiva, queda convalidado por subsanación el acto. Y en ningún caso el tribunal, con ocasión de un recurso, puede decretar de oficio una nulidad de actuaciones. Es decir, que si se emite la sentencia definitiva, todavía no firme, recordemos que están esas dos etapas dentro de la sentencia definitiva y sentencia firme, y entre esas dos pues está el espacio para los recursos. Si el juez emitió la sentencia y no nos percatamos de ese vicio de nulidad del acto, pero nos percatamos en el espacio de los recursos, perfectamente podemos recurrir la sentencia y en apelación pues expresar el agravio que nos ha causado esa nulidad. Y el juez no podría en ese caso decir corrijo la sentencia o decreto de oficio la nulidad de los actos y elimino mi sentencia y volvemos a los actos. No puede hacer eso, ¿verdad? Hay que ir a la, a la, a la etapa de segunda instancia. A menos que el mismo numeral 3 establece, a menos que la nulidad se devenga de la falta de competencia que tenga el juez, ¿verdad? Que diga, bueno, y la verdad que no tenía competencia, entonces queda nulo, incluso la sentencia que emití, ¿verdad? Eso en materia civil. En materia penal, bueno, existen estas cuatro situaciones que establece el 170 del procesal penal, que dice, bueno, ninguna de las partes que haya reclamado oportunamente la declaración de nulidad sin perjuicio del poder de iniciativa judicial, ¿verdad? En los casos expresamente determinados por el código. O sea, se puede declarar de oficio. Las partes que hayan aceptado expreso tácitamente los efectos del acto viciado de nulidad, ¿verdad? También lo permiten. Este artículo empieza así: salvo que se disponga expresamente lo contrario, los actos viciados se tendrán por subsanados. ¿Cuándo? Eso me faltó ahí. Que se quedan subsanados los actos cuando ninguna de las partes ha reclamado, ¿verdad? Esto es una subsanación por convalidación, ¿verdad? Cuando las partes han aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto viciado de nulidad. Queda subsanado también cuando, no obstante el vicio, se ha alcanzado la finalidad perseguida,
O sea, a pesar de que hay un vicio de nulidad, se alcanzó, por ejemplo, la evacuación de un medio de prueba. Tiene un vicio de nulidad, pero se alcanzó el objetivo. Entonces, queda convalidado, queda subsanado. Y cuando el órgano jurisdiccional de oficio o a petición de parte haya podido eliminar la causa de nulidad. Es decir, que se haya subsanado durante el curso del proceso del juicio. Entonces, esas son las situaciones de subsanación. Pensé que iba a estar más largo. Bueno, vamos ahora a lo que es el no, ya estamos con la subsanación, materia civil y penal y el saneamiento. Bueno, finalmente, después de que se ha subsanado, recaemos en este momento que es el de sanear, de dejar sano, como hacen los médicos, ¿no? Que curan las heridas, que con la ayuda de los medicamentos, ¿no? Y de Dios, obviamente, logran este efecto. También en los procesos que han tenido ese vicio de nulidad que causa, pues, un defecto, pueden ser saneados. Y es lo que establece el 171 del procesal penal. Pues nos dice que los efectos deberán ser saneados de oficio o a instancia del interesado siempre que sea posible. Renovando el acto, volvemos a aquella subsanación por renovación, rectificando el error, ¿verdad? O cumpliendo con el acto omitido. Y salvo los casos expresamente previstos por este código, no puede retrotraerse el proceso a periodos ya precluidos, ¿verdad? Bajo pretexto de renovación del acto o rectificación del error o cumplimiento del acto omitido. Es decir, en materia penal, como les digo, solo se puede alegar la nulidad si es de etapa preparatoria en la audiencia, en la primera audiencia de etapa preparatoria. Si hay un vicio de nulidad en la audiencia de etapa preparatoria y nos damos cuenta en la etapa de juicio oral y público y allá lo queremos presentar, la nulidad de ese acto, no cabe la posibilidad de sanearlo. Lo que obviamente va a generar es que todo el proceso pues se vea afectado y pueda favorecer al imputado, ¿verdad? Muchas veces, con una falta de prueba, con una duda razonable, que pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho en los procesos, y de ahí es donde se acusan a veces, por ejemplo, en las etapas preparatorias, obviamente comprende toda la fase de investigación, el de recabar la prueba, ya les decía, había les adelantado, ¿no? El indicio, la evidencia, la prueba, y si por ejemplo la evidencia lleva una teoría que se llama la teoría del fruto del árbol envenenado, ¿verdad? Que fue tomada ilícitamente y no siguiendo las reglas de procedimiento, a pesar de que se la prueba pues indique de que efectivamente es culpable a quien se está acusando, pero si tiene ese vicio de nulidad de esa prueba, allá en el tribunal de sentencia, en el juicio, van a absolver a ese acusado por ese defecto de nulidad que no se saneó en la etapa que correspondía, que es la etapa preparatoria, ¿ya? O si en la intermedia también se da un evento de estos. Entonces, esos son los alcances que tiene el saneamiento, ¿verdad? Para esta materia, para la materia penal especialmente. Luego, pues en la materia civil sí que se pueden retrotraer, ¿verdad? Esas situaciones. En penal no se pueden retrotraer porque, recordemos, existen los principios que buscan salvaguardar la inocencia, ¿verdad? Y la presunción de inocencia del imputado. Y bueno, por último he querido dejarles esta frase de un maravilloso pintor de nombre Salvador Dalí, ya que, bueno, que no es únicamente por lo que menciona esa frase de nulidad es que lo quise compartir, que habla, pero que se apega mucho, ¿no? Con la realidad actual y que habla que en nuestra época se muere de escepticismo y nulidad espiritual. Y con eso, bueno, finalizamos el tema nulidad. Creí que iba a estar más largo. No sé si tienen dudas. ¿Cómo estamos?